Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, estábamos hablando del teorema del factor y teorema del residuo. Y, y para usar los dos al mismo tiempo, lo único que hay que hacer es enfocarse en en el divisor. El divisor siempre va a ser el polinomio Q. Si notamos en los dos ejemplos, en los tres ejemplos, si notamos los tres ejemplos del polinomio Q, vemos que eh, siempre va a ser un binomio. Un binomio son dos términos. Bi significa dos, mono significa uno, monomio un término, binomio dos términos. Noten que un término es una variable y el otro término es un número. Entonces ese número es el valor de C, solo que tiene que estar restando ese número. Por ejemplo, en el inciso A, el binomio es x menos 4. 4 está restando. Pero en el inciso B es x más 2 y el 2 está sumando y yo quiero que esté restando. Y en el inciso C también está sumando, es x más 1 y yo quiero que esté restando. Entonces, tanto en el inciso B, tanto en el inciso C hay que pasarlo a forma de resta. Ahora, una vez que ya conocemos el valor de C, lo sustituimos en el polinomio P, que es el dividendo. Recuerden que tiene dividendo y divisor. Entonces lo sustituyen en el polinomio P. Todo lo que tenga X la van a sustituir por el valor de C y después lo van a meter en una calculadora y les van a dar un resultado. Si el resultado es cero, se dice que es teorema del factor. Entonces aquí, siempre en este mismo ejercicio, les voy a escribir algo adicional. Encuentre el residuo y, eh, y vamos a ver qué dice en el ejemplo, la página 96. Dice, y determine si Q es un factor de P. Y además, no, y determine si si Q es el polinomio Q, es un factor de P. Bien, entonces Q es el divisor y P es el dividendo. Le están preguntando si el divisor es un factor del dividendo. Eh, entonces, eso solo lo va a determinar el teorema del factor. Y el teorema del factor dice, inciso B, que el residuo sea cero. Ese es el teorema del factor, que el residuo sea cero. Bien, entonces, de los tres ejemplos, el residuo cero es B. Entonces, en solo el inciso B podemos responder que, por tanto, Q es factor de P. Si lo quieren escribir en letras, y está bien que lo escriban en letras, yo solo les preguntaría verdadero o falso. Q es factor de P, verdadero o falso. Ustedes solo seleccionan B o F, cualquiera de las dos respuestas posibles. No tienen que escribir mucho, ¿verdad? Si fuese en forma de escritura, suponiendo que ustedes les toque escribirlo, que no lo van a hacer, ustedes tendrían que escribir ¿quién es P? P es B, ¿quién es Q? Q es X más 2. Entonces escribirían X más 2 es factor de
X más 2 es factor de y escriben el polinomio P, que es 3x a la 4 más 8x a la 3 menos 2x a la 2 menos 10x más 4. Así también se puede escribir, cualquiera de las dos respuestas es válida. Suponiendo que les pidiesen que escribiesen, ¿verdad? Lo que ven. Las demás no son factores porque el residuo es diferente de cero. Entonces aquí se aplica, aquí en los tres ejercicios hicimos el teorema del residuo, pero eh, en el inciso B, además del teorema del residuo, también es teorema del factor. Teorema del factor. En los tres aplicamos el teorema del residuo, pero justamente el inciso B, como me dio cero el residuo, también se llama teorema del factor. Quería hacer otros tres ejemplos, pero no aparecen más ejemplos en el libro de texto. Solo aparecen los ejercicios, entonces tuve que tomar en consideración estos tres ejemplos que habíamos hecho la clase pasada. Bien, entonces continuemos con el otro teorema, que es el teorema de las posibles raíces racionales. No es complicado, de hecho es fácil. Solo que de los tres teoremas, el teorema del factor y el teorema del residuo son más fáciles. Bien, hagamos ejemplo del teorema de las posibles raíces racionales. Vayámonos a la página 100 del libro de texto en PDF, ¿verdad? Si lo tienen en, en físico, sería la página. Permítanme que se me descargue el archivo. Bueno, según la calendarización, eh, está elaborada con el libro en físico. Entonces, según el libro en físico, la página debe ser el número, bueno, página 100 también. Página 100. Bien, no importa. Entonces, vayámonos a la página 100. Dice, encuentre las posibles raíces racionales de cada polinomio. Número 2. Encuentre, mejor determine, es la palabra. Hay un chiste matemático cuando dicen, eh, cuando están trabajando triángulos y dice, encuentre X. Entonces ponen, aquí está, ¿verdad? Por eso no es conveniente usar eh, esa palabra, encuentre, mejor determine. Determine las posibles raíces racionales en cada polinomio. Las posibles raíces racionales en cada polinomio. Bien, entonces, inciso A. Eh, el polinomio se llama P y vale x a la 2x a la 4 menos, permítame que no veo.
2x a la 4 menos 12x a la 3 más 19x a la 2 menos 6x más 9. Entonces, la teoría dice, encontremos los divisores de P y los divisores de Q. Entonces, así se escribe, ¿ve? Los divisores de P, divisores de P, del término independiente. Los divisores del término independiente se llaman P. Y P son el 9. P, el término independiente es 9. Este es el término independiente. Término independiente. Y el 2 es el coeficiente principal. Coeficiente principal. Bien, entonces, ¿cuáles son los divisores del término independiente? El 9 se puede dividir entre 1, entre 3 y entre 9. Esos son los divisores del término independiente, ese es P. Y Q son los divisores del coeficiente principal. Pueden ser negativos. Bien. Si alguien me confirma que ya tengo señal, por favor. Sí. Sí, licenciado. Bueno, gracias. Entonces, Q son los divisores del coeficiente principal. Yo al Q le voy a poner una rayita porque si ustedes notan, esta Q con esa 9 es idéntica. Por lo menos con mis números, con mis garabatos, es idéntica. Entonces, no es que ustedes tienen que ponerle esa rayita, yo es para identificarlo, ¿verdad? Bien, entonces el número 2 es el coeficiente principal. El 2 se puede dividir entre 1 y entre 2. Entre 1 y entre 2. Ahora, viene algo que algo que deben de conocer de la teoría. Si repasamos un poco la teoría, vamos a ver qué dice ahí arriba. Dice que Q puede ser positivo y negativo, dice la teoría. Entonces vámonos abajo. Y dice que Q puede ser positivo y negativo. Q puede ser positivo y negativo. Entonces pongámosle aquí. Puede ser más menos. Y en la anterior solo tiene que ser positivos. Y bien, ahora las posibles raíces racionales. Entonces las posibles racionales se escribe, aquí voy a escribir las posibles raíces racionales. Entonces se escribe P dividido entre Q. Y también lo escriben entre llaves. Ahora dividamos P entre Q.
¿Quién es P? P es 1. Dividan 1 entre 1. Dividan 1 de P entre 1 de Q. Les va a dar 1. Y como Q es más menos, también aquí es más menos. Ahora dividan 1 de P con 2 de Q. Y les va a quedar 1 entre 2, o sea, 0.5. Yo voy a escribir un medio. Ustedes sépanse que ahí dice 1.5. Bien, ese es otro. Ahora dividan 3 entre 1. 3 de P entre 1 de Q. Y sería 3. Entonces pongo más o menos 3. Ahora divido 3 entre 2. 3 de P entre 2 de Q. Y sería más o menos 3 medios. Ustedes pueden escribir 3 medios o pueden escribir 1.5, es lo mismo. 1.5 y 3 medios es lo mismo. De hecho, el campus virtual eh, no me permite fracciones. Bueno, por lo menos yo no se las he podido descubrir. No puedo escribir, yo quisiera que las respuestas me las den en fracciones, pero no he hallado la forma. Entonces, ustedes van a tener que elegir la respuesta en decimales. Em, bueno, ahora voy con 9. 9 entre 1 sería 9, más menos 9. Y 9 entre 2 es 9 medios. Esas son todas las posibles raíces racionales de ese polinomio. Eso es lo único que tienen que hacer. Si solo les piden las raíces racionales, solo necesitan esos 3 renglones. Este renglón que es P, este renglón que es Q y este renglón que es P entre Q. P, Q y P entre Q. ¿Quién es P? Los divisores del término independiente. ¿Quién es Q? Los divisores del coeficiente principal. ¿Quién es P entre Q? Las posibles raíces racionales. Aquí se lo voy a escribir, ¿verdad? Posibles raíces racionales. Eso es PRR, ¿verdad? Posibles raíces racionales. Damos un segundo ejemplo. En el libro de texto dice, además encuentren si son reales o si son complejas, pero eso ya no, porque no es tema nuestro. Es tema para otro grupo de estudiantes, ¿verdad? No para ustedes. Bien, inciso B. P es igual a 4x a la 6 menos 21x a la 4 más 11x a la 2 menos 4. Bien, entonces encuentro P, encuentro Q y encuentro las posibles raíces racionales. P, Q y las posibles raíces racionales. ¿Quién es P? Son los divisores del eh, término independiente. Los divisores de 4 son 4, se puede ir entre 1, entre 2 y entre 4. Siempre son positivas, ¿verdad? Creo que se las puse en la teoría. Vamos a buscar otra vez la teoría. P debe ser positivo. Siempre debe ser positivo P. No vayan a poner negativo 1, negativo 2 y negativo 4 aquí, porque no, P debe ser positivo. Q sí puede ser negativo y positivo. Entonces Q son los divisores de 4 también. Justamente coinciden, ¿verdad? Pero aquí ponemos más o menos 1, más o menos 2 y más o menos 3. B, 4.
Y las posibles raíces racionales es dividir P entre Q, ¿verdad? Voy a dividir primero 1 entre 2, 1 entre 1. Voy a dividir 1 entre 1, 1 entre 2 y 1 entre 4 primero. Después voy a dividir 2 entre 1, 2 entre 2 y 2 entre 4. Y por último voy a dividir 4 entre 1, 4 entre 2 y 4 entre 4. Pregunta, ¿será que debo de dividir así como se los acabo de decir, en ese orden, o puedo dividir como yo quiero? Sí, puedo dividir entre como yo quiero. Puedo dividir 1 entre 1, 2 entre 1 y 4 entre 1. Después puedo dividir 1 entre 2, 2 entre 2 y 4 entre 2. Después puedo dividir 1 entre 4, 2 entre 4 y 4 entre 4. O al revés, de atrás para adelante, como quieran. Con Ingeniero. tal que dividan, mande. Entonces es confirmado que el orden de los factores no altera el producto. Exacto, exacto. Bien, entonces ahí les van a tener que salir 6 divisiones. 6 divisiones, porque tengo 3 acá y tengo 3 acá, entonces serían 6. Sería como, no, perdón, serían 9. Sería 3 acá y 3 acá. De este me salen 3. De este me salen otros 3, 6. Y de este me salen 3, serían 9. En el anterior, ¿cuántas me debieron haber salido? Sin ver. 1, 2, 2, 4 y 6. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me salieron 6 posibles raíces racionales en el anterior. Y en la segunda me tienen que salir 9 en el inciso B. ¿Cuáles serían? Serían más o menos 1, más o menos un medio y más o menos un cuarto. La pueden escribir en decimales, ¿verdad? Un medio es 0.5 y un cuarto es 0.25. Bueno, ustedes la tienen que escribir en decimales porque la plataforma solo acepta números decimales. Si yo pudiese hacer que la plataforma me agarrara las fracciones, pues en fracciones se las pediría. Bueno, ni modo. Entonces, aquí sería más o menos 1, más o menos 0.5 y más o menos 0.25. Luego voy con más o menos 2, más o menos 1. Ah, noten algo aquí. Miren, ve. Primero, este 1 de aquí es, este 1 de aquí es 1 entre 1. Este 1 medio de aquí es 1 entre 2. Y este 1 cuarto de aquí es 1 entre 4. Luego sigue este 2 de aquí, que sería 2 entre 1, ¿verdad? Este 2 de aquí es 2 entre 1. Luego voy con 2 entre 2. ¿Y cuánto es 2 entre 2? 1. Y ya tengo 1 aquí. Entonces, ¿para qué lo voy a volver a escribir? No es necesario. Ya sé que es más o menos 1, entonces ya lo tengo escrito, entonces no tengo que volverlo a escribir. Si lo escriben, no es que esté mal. Ustedes lo pueden volver a escribir, solo que lo están repitiendo. Y si se les repite 100 veces, lo van a escribir 100 veces. A eso voy. No es necesario escribirlo. Si lo repiten, no está mal, está bien. Solo que ustedes quisieron repetirlo nada más. Solo es eso, que ustedes quisieron. Pero no están ni obligados a no escribirlo ni a escribirlo. O sea, ustedes hagan como, yo solo quiero que me encuentren todas las posibles raíces racionales. Si el 1 se repite, pues solo una vez es necesario escribirlo. Y el otro sería 2 entre 4. Y 2 entre 4 en una calculadora también les da 0.5. Y ya lo tengo aquí, ¿ves? Es el segundo de 0.5, entonces tampoco necesito escribirlo. Si ustedes lo vuelven a escribir, está bien. Como les vuelvo a repetir, solo para que ustedes no se equivoquen, vuélvanlo a escribir. Pero no tiene chiste escribirlo 100 veces o 10 veces o 5 veces o 2 veces, ¿verdad? No tiene chiste, solo con una vez es suficiente.
Entonces 2 entre 4 es 0.5, ya lo tenemos, que es un medio. Un medio también es 0.5. Entonces no lo escribo. Ahora voy 4 entre 1. 4 entre 1 es 4. Entonces pongo más o menos 4. Ahora voy con 4 entre 2. Y 4 entre 2 es 2. Y ya lo tengo aquí. No es necesario volverlo a escribir. Aunque si lo escriben, lo vuelvo a repetir, no es que esté mal, solo que no es necesario. Entonces yo no lo voy a escribir. Y el otro sería 4 entre 4, da 1 y ya lo tengo aquí. Entonces yo no lo voy a volver a escribir. Por lo menos yo no lo voy a volver a escribir. Y esos serían mis posibles raíces racionales. Más o menos 1, más o menos un medio, más o menos un cuarto, más o menos 2 y más o menos 4. Ese es el inciso B. Ahora vayámonos al inciso. Permítame, ¿qué dice aquí? Ah, también piden que las encuentren, va. Las raíces. Eso dice el inciso, en la página. Bueno, eso lo voy a enseñar después entonces. Ahora el inciso C. Es que vi el inciso B y también las encuentran incluso. Yo no las voy a encontrar, solo las voy a. Miren, el inciso, ese numeral, el numeral 3, el ejemplo 3 dice, encuentre las raíces racionales en cada polinomio. Eso es lo que piden. Yo le pregunté, encuentre las posibles raíces racionales. O sea, lo que quiere decir es que estas son posibles, puede ser o no puede ser. Estas estas 5 pueden que sean ciertas o pueden que no sean ciertas. ¿Cómo sabemos que son esas las 5? Usando la división sintética. Pero yo no se lo voy a explicar hoy, por lo menos no para la prueba de mañana. Para la prueba de mañana solo les voy a decir que determinen las posibles raíces racionales. Eh, si en el examen les voy a preguntar que las encuentren, las raíces racionales, no las posibles, las raíces racionales. Miren que este polinomio dice que es de grado 6, entonces aquí deben haber 6 raíces, deben ser 6 raíces, pero aquí hay ¿cuántas posibles raíces? Aquí no hay 5, hay 10. ¿Por qué? Porque está el 1 positivo y el 1 negativo. Está el 1 medio positivo y el 1 medio negativo. Está el 1 cuarto positivo y el 1 medio y el 1 cuarto negativo. Está el 2 positivo y el 2 negativo y está el 4 positivo y el 4 negativo. Hay 10 y yo solo quiero 6 de esas 10. En otras clases les voy a enseñar cómo encontrar esas 6. Ahorita solo quiero que me encuentren las posibles raíces racionales, que son todas esas. Las posibles raíces racionales, que son todas esas. Eso es lo que están pidiendo. Quiero que sepan identificar entre dos tipos de preguntas. Si en una les preguntan, determine las posibles raíces racionales, solo me encuentran P entre Q. Y si yo les pregunto, encuéntrenme las raíces racionales, ahí sí van a tener que usar división sintética. Como yo solo les pregunté las posibles raíces racionales, no vayan a usar por división sintética, solo hasta ahí déjenlo. Bien, entonces hagamos el inciso C. Bien, sería 9x a la 6
Menos 18x a la 5. Menos 28x a la 4. Más 38x a la 3. Más 39x a la 2. Menos 4x a la 1 y menos 4. Bien, entonces encuentren las posibles raíces racionales. Primero encuentro P, luego encuentro Q y luego las posibles raíces racionales. ¿Quién es P? P son los números que se puede dividir el término independiente. El término independiente es 4. Bueno, es negativo 4. Y el coeficiente principal es 9. Aquí era 4, término independiente. Y aquí era otro 4, el coeficiente principal. Aquí coincidió el coeficiente principal con el término independiente. En el inciso B. En el inciso C no. Bien, el 4 se puede dividir entre 1 y entre 2 y entre 4. Positivo. Positivo. Y el Q se puede dividir entre 1, entre 3 y entre 9. Miren que ahí me aparecieron, me faltó el más menos. Más menos 1, más menos 3 y más menos 9. Entonces me tienen que salir 9 posibles raíces racionales. Tengo 3 en P y tengo 3 en Q. Deben salir 9 posibles raíces racionales. ¿Cuáles son? Sería más menos 1, más menos 1/3, más menos 1/9. Ahí tengo 3. Otras 3 serían más menos 2, más menos 2/3 y más menos 4/3. Más menos 1/9. Más menos 2/3. No, ¿qué hice? Vamos a ver. 2/9, perdón. Y más menos 4/9. No sé por qué me enchivolé ahorita. Bueno, ahí están las 9. Ya no hay más ejemplos. A no ser que les enseñe a resolver las raíces racionales por lo menos en uno. No, mejor otro tema. Que sea otro tema. Solo enfóquense en esto ustedes entonces. Para para la prueba mañana. Solo enfóquense en estos temas. Preguntas, dudas, sugerencias. Bien, entonces nos quedamos por aquí. Nos vemos el viernes con un nuevo tema. Ingeniero. Dígame. Entonces sería el tema de división sintética y sería el tema de los teoremas. Solo eso sería. No. No. También serían las ecuaciones que vimos, las 3 ecuaciones que vimos anteriormente, la cuadrática, la lineal y la inecuación. Ok. Está bien, muchas gracias.